Pensemos. Bueno, hoy tenemos dos muestras que se unen un poco, quizás por el ingenio. La primera es una muestra que se abrió el 11 de junio en el Guggenheim de Bilbao. Ahí encontré esta foto tan linda, qué edificio maravilloso, también me encantaría ir. Y va a estar hasta febrero. Es la primera, es una muestra, bueno, bien pandémica, ¿no? Hecha con algunos préstamos, pero básicamente con la colección que tiene el museo. Y está a cargo de una chica muy joven, Leka Hilleman, que igual viene con una experiencia muy importante en el Museo de Brooklyn de Nueva York, que es la comisaria. Eso me parece interesante, ¿no? Cómo el papel creativo que toman quienes son comisarios, o a veces se traduce como curadores de una muestra. O sea, cómo a partir de lo que tiene en el museo tiene una idea tan interesante, ¿no? Como de articular esta muestra para verla, para ver incluso obras que a veces están expuestas dentro de la colección permanente, cómo articularla para decir otras cosas y para mostrarnos otras cosas y enseñarnos otras cosas. Pues me parece que también la obra es para admirar también es esta selección. Esto de la línea del ingenio, ella lo dividió en 3 secciones. La primera sección, que se llama Desafiando la tradición, son obras que más bien fueron creadas fuera digamos, de las formas tradicionales del estudio, experimentando e investigando, incluso con un sentido lúdico. Esto es como muy importante y por eso se llama también la línea del ingenio. Ella cuenta que en realidad se le ocurrió esta línea de trabajo, ¿no? De pensar cómo se rompe la tradición de hacer arte, ¿no? De hacer arte en forma de cuadros, de hacer arte con determinados materiales, cómo se rompe también con un sentido de investigación amplia, ¿no? De eso que tiene el arte moderno y contemporáneo, que es poner la experimentación como en primer lugar y tratar de buscar nuevas formas de decir y otras cosas. Su obra, digamos, de partida fue este video, a ver si logro abrirlo, que es un video de 30 minutos, no se preocupen que no les voy a poner los 30 minutos, bueno, no, creo que no voy a poder poner nada, porque a veces puedo compartir y a veces no. Permiso de dejar de compartir y voy a intentar compartirles unos minutitos de este video. Bueno, no quiere. Disculpas, pero no. De este video que les cuento, acá hay algunos fotogramas. ¿Se acuerdan de Peter Fischlich, aquel artista suizo que vimos que había también muy creativamente armado una exposición en la Fundación Prada en Venecia? Bueno, cuando él yo les conté que él había tenido una larga colaboración artística con otro artista, David Weiss, y ellos estuvieron 2 años en una especie de depósito haciendo esta experimentación que se llama El rumbo de las cosas. Pueden encontrarlo traducido también cómo funcionan las cosas, que es del año 87. Y esto que aparentemente es como muy simple, porque bueno, pone algo en movimiento y entonces eso hace que se suba una pieza, que se baje otra. Está todo hecho, como ustedes pueden ver, con cosas recontra sencillas, bidones, globos, sillas, escobillones. O sea, son todos como elementos súper simples que están puestos de una manera muy precisa para crear este efecto como dominó, digamos, donde se activan
tocan algo, provocan un movimiento. Y esto tiene, sin duda, esto de la investigación y del ingenio también, ¿no? Como de tratar de encontrar otra vuelta. Después les comparto, si quieren mirar, aunque sea unos minutos, porque es muy, muy interesante el ritmo, ¿no? Y dentro de estas obras bueno, que tienen este abordaje raro de los materiales, está esta obra de Alison Scholz, que es una artista joven, nacida en los 60 y algo, que es una escultora muy especial. Ella crea a partir, esto que estamos viendo es como una especie, como cota de malla, como eso que usaban los guerreros medievales, que es como una especie de, y bueno, también había carteras en el siglo pasado hechas así, como si fueran, ¿no? Como enganchados de metal que forman una especie de tela que tiene movimiento. Este está hecho con aluminio. Y en realidad, si uno piensa, lo que ella genera son telas, ¿no? Y la obra se construye recién cuando ocupa el espacio por medio de estas tanzas que la levantan, y entonces toma una forma que obviamente en cada vez que ella la monta es diferente. Pero es como si diera forma al espacio, ¿no? Porque en realidad lo que hace es envolver el espacio y ocuparlo, y nosotros ahí tomamos conciencia de cómo ese espacio está ocupado por el volumen, que ya les digo, es un volumen que a su vez se ve un poco en la foto, es un volumen que deja pasar la mirada hacia otro lado, es un volumen semitransparente. Es súper interesante, y ella le llama objeto para la reflexión. Bello título también. Entonces hay algunos más, pero yo voy a hacerles como los highlights de la muestra. La segunda sección se llama modos de representación, y tiene que ver cómo artistas, sobre todo activos de la segunda mitad del siglo XX y contemporáneos, han trabajado el tema de la figura humana, a veces en series, a veces en obras únicas. Y acá tenemos a George Baselitz. George Baselitz trabaja en una serie que son 4 obras se llama La señora Lenin y el ruiseñor. En realidad es un retrato de Lenin y Stalin. La señora Lenin es porque Lenin tuvo que disfrazarse de mujer cuando estaba clandestino en Europa, y el ruiseñor es porque a Stalin le gustaba la música. Y fíjense, yo no me equivoqué, están puestos al revés. Él lo que hace, a partir, digamos, de usar como esta única imagen y trabajarla de distintas maneras, con distintas coloraturas, es como seguir con la representación, pero por otro lado, hacer foco en el hecho pictórico. Es decir, nos desafía como espectadores, porque uno quisiera verla al revés, porque si te dicen que son Stalin y Lenin, son imágenes que nosotros conocemos, ¿verdad?, por la fotografía, pero nos la da al revés. Y él tiene otras series de retratos también, donde entonces su gesto, digamos, es dar vuelta algo que es figurativo y trabajar la obra desde lo pictórico como si fuera prácticamente una abstracción. Es decir, poner el foco ahí en lo pictórico, que representa, pero que a la vez está tensionado porque no lo estamos viendo de forma natural, ¿no? Sino que si uno ve, sobre todo en esa foto que está, bueno, ahí está la misma curadora, casi se vuelve como una especie de abstracción. Es diferente que el caso de Alex Katz. Alex Katz es un pintor nacido en 1927, que en el 94, o sea, ¿no?, como siendo ya bastante mayor,
aborda esta serie de retratos que están ahí entre la figuración, son retratos, pero también la experimentación con la síntesis, que iría hacia la geometrización, ¿no? Es muy raro verlo, además juntos estos retratos, son retratos, esta se llama la serie de sonrisas, son retratos muy simplificados, ¿no? Como muy gráficos, donde no sentimos que haya como una exploración profunda de la psicología de cada personaje, sino más bien colocados, ¿no? Como en posiciones similares, con fondos similares que son monocromos, también, ¿no? Como buscando en esta serie también, ¿no? Como modificar, digamos, lo que es nuestra percepción de esa diferencia entre unos y otros y entre esos tipos de sonrisa también. El hecho de que todos los retratados, las retratadas, estén sonriendo, también le da como una especie de extrañeza. Entonces, digamos, la obra puede verse, obviamente, cada una, pero también funciona la serie con una fuerza brutal cuando está así junta. Y me interesó mucho este artista, Henri Millot. Henri Millot nació en Bélgica en 1899, murió en 1984. Y a pesar de lo que él dice, un día voy a arrancar el ancla que mantiene mi nave lejos de los mares, fue un gran viajero. Fue poeta y pintor a la vez y muy reconocido. Obras suyas están en el MoMA, en el Pompidou, muy reconocido tanto como poeta como pintor. Henri Millot, además, increíblemente estuvo en el año 36 en Uruguay, fue amigo de Borges, bueno, así que estuvo por aquí también, aquí en Argentina, y fue un gran viajero. Y parte de su viaje, digamos, como también expresivo, lo hizo que en algún momento pasara de la poesía a la pintura. Y entonces experimentó básicamente con acuarelas estos retratos que son, él dice que le salían, ¿no? Los retratos. Decía, haga lo que haga, siempre aparecen rostros. Estos retratos que también muy tensionados desde el punto de vista, ¿no? Digo, uno tiende a reconocerlos, pero y ve los personajes y sin embargo la figuración podría pasar casi por una abstracción. Y hay algo accidental en la forma en que él maneja también la técnica de la acuarela, o sea, ¿no? Como que deja fluir la acuarela con el agua y va jugando, digamos, con esas cosas que aparecen. Él dejó más de 1000 dibujos y, y bueno, casi todos son dibujos que tienen que ver con estas exploraciones de los rostros, que me parecieron como también, ¿no? Como muy interesantes. Y en un momento se dedica, sale del tema de los rostros y se dedica a estas especies de pictogramas, dibujos que no tienen una forma de ser leídos, y que Octavio Paz, el poeta, decía, quizás mi yo nunca trató de expresar nada. Todos sus esfuerzos se encaminaron a esa zona, por definición indescriptible e incomunicable, en la que los significados desaparecen. Qué profundo esto que dice Octavio Paz, ¿no? Cuando no debemos esperar interpretar lo que dice un artista, porque también él está navegando por esa zona de lo que no se puede comunicar, y que el signo que aparece acá, ¿no? Que uno diría, bueno, sí, esto es un signo, esto significa algo, en realidad desaparece porque no lo podemos decodificar.
él trabajó también, tenía como 55 años, cuando lo agarraron en los años 70, y todas esas experimentaciones con ácido lisérgico, pero lo hizo de una manera no recreativa, sino como súper científica, y ¿no? Como buscando a ver qué podía, qué pasaba con su arte en el momento en que estaba bajo esa influencia. Es realmente un artista muy, muy interesante, y bueno, y un poeta también muy interesante. Bueno, voy a ver si sigo investigando un poco sobre la estadía de Milló por aquí. Sé que fue amigo de Supervielle también en los años 30 de Uruguay. Y en esta línea, ¿no? Como de lo que son signos, pero a la vez no son signos, también se expone una serie de 9 lienzos de Yoko Ono que fueron hechos como parte de una performance que ella hizo en el 2014, cuando se organizó una gran retrospectiva de su obra en el Guggenheim de Bilbao. Y son 9 lienzos donde ella pintó en japonés la frase 7 fortunas y 8 tesoros, con tinta suminegra, que a su vez como que mezcla, ¿no? El action painting, esa cosa del gesto, de lo accidental, de lo que chorrea, con la caligrafía tradicional japonesa. Realmente son cada uno bellísimos, ¿no? Y nos recuerdan mucho a Tapiés, al informalismo. Tienen eso, ¿no? Gestual tan maravilloso que podemos no entender, pero por otro lado, bueno, saber también lo que escribió le da un sentido poético, pero funcionan así, ¿no? Funcionan también plásticamente, como si la acción y la performance fueran parte también como de ese intento de hacer arte como de otra forma, ¿no? Como esa experimentación. Y para cerrar esta sección, digamos, tenemos esta habitación de alabastro de Cristina Iglesias, que es una artista vasca del 56, que en realidad ella, lo que está puesto en el Guggenheim hoy es la foto de la izquierda, porque es una instalación de forma variable. Es como una especie de escultura, pero solidaria a una esquina, que la va montando de distintas maneras y que se convierte entre el volumen de, de estas placas, ¿no? Curvadas, y las sombras, y el espacio que desplaza, y el espacio que contiene, como en una especie de forma, ¿no? De arquitectura como blanda, muy interesante, ¿no? Como efecto, porque además el alabastro también deja pasar algo de luz. Y la tercera sección se llama materiales y métodos. Son acá sí imágenes abstractas que están ejecutadas con métodos y materiales innovadores, eh, como también rompiendo como ya habían hecho, ¿no? Bueno, desde Picasso incluso, que pintaba con pintura, con esmalte de puertas, ¿no? Y no era porque no tuviera dinero para acceder, simplemente que es como una especie de experimentación de qué dan otros materiales que no sean estos, que están tan asociados con la tradición, ¿no? Con este tema de cómo se preparan los óleos, los pigmentos, como una especie de cosa un poco sagrada, un conocimiento, ¿no? Bueno, entonces salimos de eso y emplear otros materiales y de otras formas. Este es el caso de Miquel Barceló, El diluvio en 1990, que si ustedes llegan a ver, está la pintura, que es tiene mucha textura, es bastante gruesa, y además está esgrafiada y además está rayada por sobre. Que esto, digo, más allá de que es un recurso que también lo hemos visto, le da como una capa, digamos, también un poco de esa marca, ¿verdad? Del gesto del artista
a la pintura. Prudencio Irarzábal, que es un artista bastante, sí, debe andar unos 50 y algo, desde los mediados de los 90 también incorpora a su técnica, trabaja con unos polímeros y trabaja por capas, y esas capas a su vez él introduce en la pintura un gel que hace que se comporte de manera diferente en el secado y que entonces reaccione distinto cada vez que pone una capa. Y así, en realidad, está trabajando en 4 paneles, pero la obra es una. La obra va teniendo como distintas transparencias, ¿no? de lo que es el soporte original, y adquiere, dentro, trabajando con un mismo color, adquiere también como unas texturas muy raras, ¿no? Porque parece como si estuviera velada. Estas son otras obras que no son las que están ahí, pero digo, me pareció interesante traérselas para entender un poco más cómo él trabaja a partir de esas transparencias y va creando esa sensación de que está como velado, como que tenemos cosas por detrás. También, entonces, a partir de un uso de tipos de pintura modificados y de la forma en que lo va poniendo, ¿no? Y también nos encontramos con esta obra de Julian Schnabel, que es un pintor y un cineasta norteamericano, pero que ha trabajado mucho en España y es como muy apasionado por la cuestión española. Esta es una obra del 86. Si ustedes se fijan, es una obra bastante grande. Por debajo de la pintura podemos ver como una textura. Esa textura son platos rotos, platos y tazas rotas. Entonces, están aplicados sobre el soporte, pegados sobre el soporte, y después con una gran carga de óleo trabaja por encima. Y va creando estas obras que en este caso son bastante figurativas, a veces linda un poco ahí, se ve como la caricatura, ¿no? Yo les traje estas también para ver, y acá un detalle de un retrato para que se ve mucho, ¿no? Cómo la superficie esa trabaja junto con lo pictórico y lo desarma de alguna manera. Él quedó muy impactado por las obras de Gaudí. Y entonces, ¿no? Como que también este tema de trabajar, digamos, ¿no? Como, el mosaico de alguna forma con la pintura, lo ha tomado muy desprejuiciado. Porque eso, digo, no es lo tradicional, ¿verdad? El mosaico que usa el color de las piezas, sino que él por sobre eso, a su vez, construye su obra, digamos, sobre este soporte, a veces como ignorando también el color de base porque le pasa por arriba. Es realmente un pintor, yo no lo conocía como pintor, lo conocía como cineasta, pero es un pintor como muy arrojado, ¿no? Que puede ser totalmente figurativo, tiene unos autorretratos, es como siempre excesivo, ¿no? Siempre como con un gesto de aquí estoy yo, y anda como por distintos caminos también en lo que tiene que ver con la pintura, ¿no? Pero hace recordar un poco ese expresionismo que surge como en los años 80, de los cuales Basquiat, que fue amigo de él, también tiene que ver, ¿no? O sea, esa forma, o sea, basta de minimalismo, basta no, de la abstracción pura, esa vuelta a decir casi con las tripas. También ha incursionado en la arquitectura, ha incursionado en el diseño de interiores, o sea, es un artista también multidisciplinar, y posiblemente ustedes hayan visto, por lo menos yo conocía a Basquiat, la película sobre este pintor que ya le decía que era su amigo, pero también ha tenido muchos premios en la Bienal de Venecia, y esta con Bardem, se llama Antes que anochezca,
y La escafandra y La mariposa, que es del año 2007. O sea que es un pintor y un cineasta muy activo. Basquiat creo que está en esta de la Lula TV, está liberada, así que si quieren ya la pueden ver. Y a vos que te gusta Basquiat, me parece una buena idea. Y acá tenemos a otro artista también que hace como una especie de collage, pero que lo lleva como al extremo, ¿no? Es entre collage y tapiz. Se llama La erección matutina de Catherine, esta obra. Es una obra que generalmente está expuesta, grande, 2,35 por 3,05. Y fíjense qué interesante cómo él trabaja con estos géneros, ¿verdad? Que son absolutamente industriales, pero que a su vez soportan una impresión de un dibujo como súper tradicional, de revista de decoración, ¿no? Una perspectiva, y esa mezcla de lo que deberían ser quizás los bordes de madera de la obra, que están fragmentados y están puestos dentro, creando como una especie de dinámica que contradice, ¿no? Como todo las florcitas del estampado, lo tradicional que tiene todo lo otro, lo bien comportado está tensionado ahí, como por aquellas líneas negras que están adentro. Eh, También es eso, ¿no? Como ir hacia otros soportes y otras formas de crear pintura. Y dentro de la exposición está Antonio Saura, del cual esta colección tiene varias obras. Antonio Saura es espectacular y algún día, bueno, tuvo una gran retrospectiva en el Guggenheim hace unos pocos años, pero digo, algún día deberíamos dedicarle un poco más, porque es un pintor que tuvo una infancia muy complicada, porque tuvo tuberculosis cuando era chico, y estuvo 5 años en cama, y ahí se dedicó a pintar. Cuando, cuando fue por primera vez, su padre lo lleva al Prado, él queda absolutamente alucinado con las pinturas de Goya y de Velázquez. Y dentro de las pinturas de Goya, con este cuadro que se llama El perro hundido, lo pueden encontrar así, a veces, que es un cuadro tremendamente misterioso. Este cuadro en realidad lo pintó Goya en la Quinta del Sordo, y en 1875 fue retirado y fue llevado, ¿no?, finalmente al Prado. Entonces, la fotografía que ven arriba es una fotografía de registro de cómo, de 1875, de cómo se veía el cuadro entero. Lo que llegó es un fragmento, que es lo que está en color abajo. A pesar de esa mutilación, Saura quedó tan impactado, ¿no?, de niño cuando vio eso, que dijo es el cuadro más bello del mundo. Esto lo dijo adulto, no niño, ¿no? Y realmente, no sé qué tiene este cuadro, pero tiene una fuerza, digo, ¿no? ¿Qué pasa? Nada, es un pedazo de una cabeza de perro, ¿no? Que está, no sabemos si hundido, si saliendo, pero sin duda tiene algo que, bueno, lo hace destacar frente, ¿no?, a otras pinturas de Goya que pueden ser maravillosas, pero esta tiene un dramatismo brutal. Y entonces, dentro de la serie de retratos imaginarios que hizo Saura en los años 80, hizo este retrato imaginario de Goya, que se encuentra en la colección del Guggenheim, y que, si ustedes ven, tiene que ver de alguna forma con la composición también de este perro hundido. Saura pasó por varias etapas artísticas, pero siempre privilegió mucho, por un lado, eso, ¿no?, del gesto, y también la innovación en cuanto a los materiales, ¿no?, de colocar cartón, papel arrugado,
dejar que la tinta también, ¿no? que haga lo suyo, dejarla libre, como en esta, que se llama 24 cabezas, es de 1957, y yo no vi la obra, pero decía la curadora, y me imagino que sí, esta reproducción en realidad empobrece a la obra, porque al ser una obra que tiene mucha textura, que tiene mucho papel pegado, nosotros lo que vemos es como una especie de aplanamiento, ¿verdad? Pero realmente la obra se disfruta cuando uno la puede ver en vivo o quizás fotografiada de otra manera. Acá está fotografiada como planchada por la luz. Entonces, digamos, hay en él toda esta experimentación, digamos, con la forma, con los materiales, ¿no? Como una especie de tensión que además lo lleva a estos referentes, a estos grandes referentes como son Velázquez y Goya, y por otro lado, sobre todo las pinturas negras de Goya, ¿no? Y por otro lado hacia la abstracción, y por otro lado hacia la pintura de acción, como la de Pollock. Y me gustó mucho esto que encontré, que él dice: el lienzo es un campo de batalla interminable. Y creo que esto une de alguna forma a toda esta sección, ¿no? Como de alguna forma el lienzo se convierte en algo a conquistar, en algo a desafiar, ¿no? Y que no puede abordarse de las maneras tradicionales, sino que necesita ese gesto, a veces no del todo controlado, que necesita esos papeles arrugados, que necesita esa tensión, ¿no? Que no se da cuando uno simplemente trabaja con las técnicas tradicionales, con los materiales tradicionales. Y para cerrar esta sección, acá tenemos para vos, Eddie, a Basquiat. Y esta obra se llama El hombre de Nápoles. Es una obra de 1982 y claramente está representando a un cerdo, ¿verdad? El hombre de Nápoles al que se refiere el título era su mecenas, nada menos, que Basquiat tenía como una relación muy conflictiva con su mecenas, porque por un lado lo despreciaba, por otro lado necesitaba de él. Entonces, esta obra es como, ¿no? Incorpora todos los recursos de la pintura del graffiti, ¿no? de la incisión, las formas de pintar urgentes, ¿no? Y a su vez esa intención como de protesta, ¿no? También como muy fuerte. Entonces está lleno de la palabra Nápoles, la palabra cerdo, la palabra ¿no? Jamón, es como que se mezclan ahí y nos dejan como lleno de ¿no? de esta violencia como interna que vive Basquiat respecto al, ¿no? respecto al arte y respecto al tema del mercado del arte. Y a mí me parece que esta mujer, Sophie Teuber, Arp, debería haber estado en esta exposición, pero bueno, la verdad es que no sé si el Guggenheim tiene o no obras de ella, así que simplemente me pareció que era interesante unir esta línea del ingenio con esta artista que en realidad muere antes de los años 50 y que fue como una gran olvidada en la historia, un poco a la sombra de un marido, Arp, sí, un escultor muy reconocido. Quedó, como les pasó a otras mujeres, de repente casadas también con artistas importantes, quedó un poco como la señora D. Pero la Tate Modern está justamente exhibiendo desde junio y hasta octubre una gran retrospectiva de Sophie Teuber
y es una super exposición que está organizada junto con el Kunstmuseum de Basel y el Museo de Arte Moderno de Nueva York. O sea que esto va a terminar en noviembre con más aportes todavía que tiene el MoMA de obra de ella. Y es realmente un recorrido súper interesante de esta mujer que que vivió muy intensamente como este principio de siglo con las vanguardias, con el dadaísmo, y que atraviesa, digamos, ¿no? hasta los años 40 en el epicentro, con una libertad muy maravillosa, una libertad creativa muy maravillosa. Ella decía que tenía el deseo de hacer más hermosas las cosas que poseemos. ¿Por qué habla de las cosas? Habla de las cosas porque en realidad su formación, ya venía de una familia bastante intelectual que le dio la posibilidad de estudiar arte, pero su formación fue sobre todo en una escuela modernista de artes y oficios, en dos en realidad, una en Suiza primero y otra en Múnich después, que estaban, fíjense cómo todo se une, ¿no? Que estaban justamente trabajando ese tema de la... de no repetir los antiguos modelos, sino de que quienes diseñaran a su vez pudieran realizar y de darle al diseño, que era una disciplina recién nacida, una categoría de arte. Y entonces ella se forma ahí, obviamente en esas escuelas de artes y oficios de ese momento, las mujeres solamente podían acceder a la parte textil, o sea, bueno, pasaba en la Bauhaus también, ¿no? Las mujeres no podían ir al taller de metalurgia, pero bueno, ella encuentra dentro de ese campo como también un campo de libertad que quizás estaba más complicado en el terreno de la pintura, pero que en el del diseño, que era una disciplina más nueva, ella pudo experimentar de forma más libre. Y acá la tenemos en 1913. La puse disfrazada porque creo que su juventud la pasó disfrazada, ¿no? En 1913 disfrazada de odalisca y en 1925 ya con un disfraz absolutamente dadaísta. Eh, lo que sucede con ella es que justamente en el periodo en que Suiza neutral en la Primera Guerra se convierte como una especie de lugar de encuentro de intelectuales y artistas pacifistas que crean el cabaret Voltaire y que fundan de alguna forma el dadaísmo, ella estuvo ahí, o sea que fue amiga de Tristán Tzara, y acá tenemos un collage que lamentablemente está sin fecha, pero que le mandó a Tristán Tzara, ¿no? Es decir, que estuvo como en ese epicentro, pero como fiel a su formación, eh, también intentó eso de embellecer y dar respuestas valiosas estéticamente y con también valores en lo que era su producción, de los elementos como los bolsos o los collares o las pulseras de uso más cotidiano. Ella decía que esto de que solo cuando nos adentramos en nosotros mismos e intentemos ser completamente fieles a nosotros mismos, lograremos hacer cosas de valor, seres vivos, y de esta manera ayudaremos a desarrollar un nuevo estilo que se ajuste a nosotros. O sea, esta idea, ¿no?, tan autoconsciente de estamos en una época nueva y necesitamos un estilo nuevo. No me puedo seguir poniendo las joyas o usando los bolsos, ¿no?, cosas que son totalmente cotidianas que estaba usando antes. Necesito este nuevo estilo que se ajuste, ¿no?, a esto, porque somos seres vivos y estamos evolucionando y estamos cambiando y nos importan otras cosas. Así que acá tenemos estas formas que ella le llamó
formas geométricas, al bolso de cuentas de 1918, y ahí una pequeña vista de la instalación dentro de la Tate, justamente mostrando esta joyería textil que era obviamente muy renovadora, ¿no? Ella le llamó, por ejemplo, escultura en tela a esto que llamaríamos tapices, que en realidad es un bordado en punto cruz, absolutamente maravilloso desde el punto de vista pictórico, ¿no? Pero muchos de estos textiles, además, como esta composición con partes de triángulos, son que están hechos más o menos entre estos años, el 16, el 17, es decir, todavía estamos en la época de la Primera Guerra, son bastante chiquitos de tamaño, ¿no? Son como si fueran para almohadones, es decir, son piezas eh, muy pensadas, ¿no? Diseñadas con mucho cuidado, pero de pequeñas dimensiones. Ella después va a ir adentrándose en otras dimensiones y también en la pintura. Ya acá estamos en el 18, en 1920. Mientras estábamos en este momento de eclosión absoluta de proyectos, ¿no? Es un momento tan fermental, ¿no? Tan fuerte, del que Suiza justamente es el epicentro, o sea que ella estaba como ahí en primera línea. Y este proyecto es un proyecto maravilloso que deja estas piezas que son marionetas creadas por ella para una obra que en realidad se pudo dar una sola vez. Porque, bueno, 1918 teníamos la gripe española, estaban con la peste. Así que se dio una vez para poco público, se cerró la posibilidad de darla y quedaron estas hermosas marionetas que realizó para esta pieza que se llamaba el Rey Siervo, que era una pieza escrita en el siglo XVIII, perdón, por Carlo Gozzi, pero era una especie de puesta en realidad que tenía que ver con el psicoanálisis. Entonces tenía personajes que llamaban, por ejemplo, el complejo Doctor Edipo, otro un mago que llamaba Freud Analyticus, en fin, tenía como personajes que aludían a esa trama ¿no? En el sentido psicoanalítico. Pero miren qué maravilla que son estas marionetas, ¿no? Están hechas algunas con piezas de metal también, pero también con piezas torneadas de madera, pintadas y, bueno, y decoradas después. Es como una parte de su producción artística que es como muy impresionante, ¿no? Y hace acordar también son muchos, ¿no? Los artistas de esta época, Paul Klee, por ejemplo, que trabajan con el tema de los títeres, de las marionetas, desde una forma totalmente nueva, ¿no? Bueno, el mismo Torres García también. Acá además encontré este dibujo que me pareció lindísimo, porque bueno, ella tiene esa formación como diseñadora, entonces comienza, ¿no? Como dibujando y después se va también hacia la ejecución de estas piezas. También estamos en 1918, también me hace acordar un poco a los diseños de Picasso, ¿no? Para aquel ballet que fue tan escandaloso bueno, no me acuerdo el nombre del ballet, pero que se dio en Italia, que la gente pedía que le devolvieran la entrada, ¿no? Que creo que se puso parcialmente en el Sodre hace un par de años. Bueno, acá hay otros elementos, fíjense ustedes qué maravilla, ¿no? El tema del color, de las texturas, ¿no? Esas mezclas y ese prejuicio, ¿no? Para resolver la figura desde distintas formas, ¿no? Como ese trabajo desde la abstracción de la forma que puede resolverla con esta serie de conos o con cilindros, digo, cada una tiene como
como una identidad, ¿no? Desde el cuerpo, desde la cara, muy impresionante. Y después va a ser, ya en los años 20, siguiendo con esta línea de experimentación con la madera torneada, va a ser estas cabezas que son de madera, que le llama las cabezas Dada, que es una serie súper interesante también, ¿no? Como entre la escultura y bueno, y esto de un poco de títere, ¿no? De cabeza de marioneta, de máscara, pero también, ¿no? Como dentro de su línea estética, bien de experimentación. Cuando era jovencita, estuvo de novia con este señor, que era un pintor bastante académico, se llamaba Ziegler, Adolf Ziegler. Por suerte no se casó con él, porque Adolf Ziegler terminó siendo el pintor favorito de Hitler, y ahí lo vemos muy elegante, en la famosa exposición del 37 de arte degenerado. Así que él fue uno de los organizadores. Pero bueno, por suerte ella no se casó con él, pero sí conoció a Hans, que se había cambiado el nombre, a Jean durante la guerra, Arp, que en realidad era alemán, que se conocieron en 1915 y comenzaron una especie de sociedad artística que se convirtió después en una sociedad matrimonial, y se casaron en 1922. Y va a ser muy interesante, digamos, como el trabajo, ¿no? De los dos. Acá les puse algo de Arp. Eh, Arp en realidad vivió hasta 1966 y siguió, digo, fue un escultor sumamente premiado, reconocido, expuesto. Eh, es como, ¿no? De los grandes nombres de la escultura del siglo XX, para que tengan una idea, pero ella también formó parte como de amistades que tenían que ver con el arte, ¿no? Que estaban confluyendo en ese momento. Ellos se van en algún momento también de Suiza, se van a París a vivir, y bueno, ella va a desarrollar como amistad, en especial con dos mujeres que fueron como importantes también en su trayectoria artística. Una era la primera mujer de Francis Picabia, se llamaba Gabrielle Buffet, era una mujer que había decidido a no tener hijos, a tener una vida libre y dedicada al arte. Ella era música y parece que muy talentosa, pero bueno, al final tuvo 4 hijos que igual mucho no los crió medio así de lejos. Eh, y Jean Arp decía de ella que es un rey, es una reina. Le encanta el hechizo. Incluso atrapado en una telaraña, permanece tan claro como la luz del día. Parece que el gran talento, además, de Gabriel Buffet fue impulsar artistas, ¿no? Fue impulsar a Picabia, fue esa tarea, digamos, como que también hizo con Sofía. Y la otra, también con la que se hace muy amiga, es con Sonia Delaunay. Sonia Delaunay era de origen ruso, estaba casada con Robert Delaunay, y siendo una gran pintora y una gran diseñadora, en realidad ella decía que había tenido su vida se podía dividir en 3 partes. Una que le había dedicado a Robert, a su marido, otra que le había dedicado a sus hijos, y una tercera, mucho más pequeña, que se había podido dedicar al arte. De cualquier manera, sigue siendo una diseñadora, digamos, con vigencia aún hoy, ¿no? Ha tenido un reconocimiento que quizás no tuvo en vida. Pues otra cosa que pasaba con estas mujeres, como Delaunay o como Sophie Tauber, era que en realidad ellas, con su trabajo, ¿no? que sí podía ser comercializado, de alguna forma se hacían cargo de la manutención de sus matrimonios, de sus maridos, que sí estaban en líneas mucho más experimentales en el arte, pero que no vendían nada. Entonces, sí, ellas eh, produjeron ropa, produjeron objetos, produjeron joyas, que sí, muchas mujeres,
sobre todo las que estaban como más cerca intelectualmente, ¿no? Como lo que hemos visto, ¿se acuerdan de cuando vimos aquellas hermanas peruanas que trabajaban para Schiaparelli, que habían trabajado también para Word? O sea, es un momento en que también la alta moda se abre al trabajo de las vanguardias, y son varias las mujeres de artistas que con sus diseños realmente se podían sustentar la vida de sus familias, ¿no? Y es un poco el caso de Sophie Teuber también. Pero también tiene una faceta de diseñadora de interiores, incluso de arquitecta, que se ve reflejada en el Obet Café, que en realidad era un café como muy tradicional en Estrasburgo, y que hubo un cambio de dueños, y entonces se les ocurrió como ayornarlo, y para eso llamaron a Jean Arp. Jean Arp a su vez va a convocar a Theo van Doesburg y a Sophie Teuber, su mujer, para este proyecto, que era un proyecto como muy grande, ¿no? Porque la idea era convertir todo como en un centro que tuviera distintos espacios de cervecería, de cafetería, de restaurante, salón de té, cine, ¿no? Lugares como de baile o de encuentro, repartidos como en todo este edificio que era bastante grande. Y acá tenemos algo de este resultado, que en el momento la verdad es que a la gente no le gustó nada, pero bueno, estaba un poco adelantado a su tiempo, ¿no? Estamos hablando del año 28, y claro, que por más que corrían, ¿no? Como estos vientos de cambio, de quizás era un poco radical para el lugar donde estaba, ¿no? Y para gente que estaba acostumbrada a otro tipo de espacios, y estos le parecerían terriblemente geométricos, fríos, y no era tan fácil, ¿no? Como cambiar, por más que estamos en unos años en que obviamente hay una apetencia de nuevas formas. Pero bueno, por suerte ahora ha sido reconstruido, porque esto incluso sufrió bastante durante la guerra, fue destruido, pero bueno, por suerte se ha reconstruido, y hoy está como ellos lo pensaron, ¿no? Acá sí hay una foto de época, pero las demás son fotos más recientes. A partir de su trabajo en este café Obet, ella empieza a recibir varios encargos también de ambientación, de arquitectura, sobre todo de arquitectura de interiores, y bueno, desarrolla toda esta faceta, digamos, de diseño durante varios años, en Estrasburgo, pero también en Berlín. Es muy interesante, digamos, su trabajo como arquitecta, sin ser estrictamente arquitecta, pero bueno, ya hemos visto que eso era bastante corriente, ¿no? Todavía en esos años. Con el dinero que se les pagó por su trabajo de diseño en este Café Obert, ellos se compran eh, en un terreno y construyen esta casa-taller, que también Le Corbusier admiró mucho, porque de alguna forma era como poner en piedra, ¿no? su manifiesto estético de lo que debía ser una vivienda confortable, moderna y pensada para artistas. Por suerte todavía sigue. Dentro de las múltiples cosas que hizo Sofía, también fue parte del círculo y cuadrado, fue parte, después ella se fue yendo como hacia el constructivismo, y editó varias revistas, participó de Cercle de Carré y de otras revistas artísticas que, digamos, ella fue dejando un poco el dadaísmo, esa primera, ¿no? Como ese primer impulso, y sintiéndose como cada vez más fascinada por la abstracción, por la geometría
y por el constructivismo. Así que, digamos, su obra sigue como, ¿no? Como por este lado, también, digamos, sin dejar de trabajar estos materiales, que son materiales, por eso decía que bien podrían estar en la línea del ingenio, ¿no? Porque en ese momento había mucho más resistencia que ahora a pensar estos materiales como materiales artísticos. Sin embargo, este año que se hizo esta exposición de mujeres en la abstracción en el Centro Pompidou, acá hay varias obras de Sophie Teuber y esta es una de ellas. Acá hay un detallecito y ahí está la obra, que es como un tapiz, ¿no? Colocado sobre la pared. Sophie Tauber fue también como reconocida, es la única artista plástica que tiene en Suiza un billete de 50 francos. Así que bueno, por suerte ahí sí se la reconoció. Además de sus facetas como artista y diseñadora, ella fue alumna de un coreógrafo también, dadaísta también, digo, muy renovador, y bueno, no nos queda ninguna filmación de sus performances, pero sí actuó y nos quedan algunas descripciones, ¿no? De que era una bailarina excepcionalmente dotada, que además tenía una precisión muy importante, y ahí la vemos en plena acción, en la foto más chiquita, con un traje y una máscara de vanguardia, ¿no? Y acá está con su hermana Erika, también con estos disfraces, digamos, que tienen que ver con la idea, ¿no? de lo indio. Es muy interesante cómo el movimiento, ¿no? Está metido dentro de la vanguardia, ese nuevo movimiento del cuerpo, y es lógico. Ella era, digo, por más que se las estoy mostrando disfrazada y todo eso, era una mujer sumamente seria y una gran trabajadora. Cuando uno ve, digamos, ¿no? todo el trabajo hecho por ella es muy impresionante, era súper concentrada, pero bueno, es la época, ¿no? Es la época en que además estaba como todavía esa libertad de pasar de una disciplina a otra. Bueno, acá tenemos un boceto para la casa, para la sala de té del Café Obet, para el también el 26, bueno, también las marionetas. Y se va a ir, vieron, como yendo más, nos hace recordar un poco incluso a Mondrian, pero bueno, es que Theo van Desburg justamente, ¿no? Va a estar en el movimiento de Stig, o sea que es lógico que hubiera ahí un diálogo y una influencia, ¿no? De este movimiento que era mucho más radical, mucho más austero en las formas, que hubieron, ¿no? que la tocara también. Así que vamos a empezar a encontrar cerca de este año 27, entonces, un nivel de abstracción mucho mayor, ¿no? Ya no tan plástico, ya no tan que juega con las verticales y con las horizontales, que tiene que ver entonces con eso del constructivismo y con ese despojamiento, digamos, que tenía que ver con la escuela holandesa. Acá tenemos esta composición horizontal y vertical. Ella trabaja también, o sea, no solamente en tapiz, sino también en pintura. Y cerca acá, por los años 30, va a comenzar a trabajar con estas otras formas de la abstracción, con estos puntos y formas de intersección que tienen también algo un poco, no sé, yo lo encuentro como algo, me encanta, me parece finísimo, pero también encuentro un poco algo lúdico, algo de movimiento, no sé, veo de repente, ¿no? Este círculo, no puedo dejar de pensar en que hay brazos que están
moviéndose, ¿no? Como que hay un movimiento en todo esto, o en esta incluso, que son simplemente puntos, ¿no? Que tienen una dinámica sutil, pero que la tienen, que tiene que ver también con los tonos del color. eh, es bien interesante cómo puede lograrlo a partir de estas figuras, ¿no? Circulares que tienen como esta tendencia a quedarse quietitas. Y incluso se va a ir del plano, va a hacer estas obras que son en relieve. Acá hay dos, este relieve rectangular, que es el 36, y este otro que es cuadrado con estos círculos, ¿no? Y estos conos que surgen de la superficie. Es como si fuera también, ¿no? Algo lúdico, lo que sale de un lado, lo que se pone del otro, lo que queda, ¿no? En el plano de la obra y lo que surge hacia afuera. Y todo esto, si me imagino también, para hacerlo, necesita como de una geometría, de una precisión, ¿verdad? Que es bien importante. A finales de los años 30 va a salir como de ese tema, ¿no? Del movimiento y de los círculos, y va a introducir las diagonales, que van a ser como todo un juego que tiene que ver también con unas vivencias bastante, obviamente, angustiosas con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, que los encuentra en París, y entonces Sophie y Jean-Arc van a irse al sur. ¿Se acuerdan que hemos hablado varias veces de estas, ¿no? de este tema de salir de París e irse al sur, que en Marsella, P.G. Guggenheim y Robert Fry, por ejemplo, ayudaron a muchísimos artistas y escritores intelectuales a huir desde Francia a América. Ellos se quedan ahí, digamos, en el sur, tratando de pasar un poco desapercibidos, esperando que les lleguen pasaportes como para poder viajar a Estados Unidos. Y de esta época empieza a hacer estas otras composiciones en que vemos los círculos, ¿no? Como sobre fondo negro, pero a su vez estas figuras fragmentadas, sí, todo en plano, ¿no? Pero esta fragmentación también, ¿no? Que tiene como una especie de dinámica bien interesante. Estas otras formas, ¿no? Que se desplazan, siempre es como, no sé, me pasa con la obra de ella, que de repente no me pasa con Amalia Nieto, que siempre las ortogonales mandan. En la obra de Sophie Teuber yo encuentro siempre como un movimiento, ¿no? En estas caracolas, es como algo que sutilmente me lleva a estar como en movimiento, ¿no? No es una postura rígida, sino casi una invitación siempre a moverse. Obviamente en estos años, entre el 39 y el 42, empezaron a escasear muchísimo los materiales. Así que vamos a encontrar que esta última etapa, que tiene como estas formas geométricas, pero donde se incorporan de otra manera las curvas y juega de otra manera con las curvas, son generalmente tintas o lápices de colores, porque era lo que tenía a mano, ¿no? Y bueno, y va a producir mucho durante estos años. Ya les digo, son años como bueno, de miedo, de incertidumbre y de esperar que llegara ese permiso para poder viajar. Ella muere de una manera horrible, horrible no, pero bueno, es un accidente, se prende una estufa de leña y la estufa estaba tapiada, entonces ella no se da cuenta, se duerme y muere en enero del 43, intoxicada por el monóxido de carbono. Su marido, Jean Arp, va a tratar de mantener viva
su legado, ¿no? Y demostrar su obra, pero la realidad es que, bueno, por más que hizo muchos esfuerzos, su obra quedó un poco como desdibujada, y Jean Arpsy tuvo una carrera, digamos, ¿no? Como tradicional de artista muy reconocido, pero no ella, ¿no? Ella es una especie de descubrimiento contemporáneo, quizás porque ahora, ¿no?, tenemos como otra mirada también, que va más allá y que se puede aceptar lo multidisciplinar, o que esas marionetas o que sus tapices, ¿no?, son obras de arte y son tan valiosas como investigación y como experimentación como sus óleos, ¿no? Es otra mirada, ¿no? En cambio, la escultura de arte es una escultura siempre como mucho más tradicional en cuanto a los materiales, ¿no? Muy vanguardista en las formas, pero una vez que tomó así el camino geométrico, siguió por ahí, ¿no? Y en cambio ella fue mucho más, quizás más ingeniosa y más revolucionaria, ¿no?, que él. Pero bueno, así que nos quedan esas cosas de Sofía Ober, y bueno, es muy interesante que se haga, ¿no?, como esta revisión en la Tate. Ya les digo que termina en noviembre en el MoMA. Así que, ¿les gustó, Sofía? O alguien de los que vimos hoy. Hoy hemos visto a muchos, con algunos. ¿Murió joven? Tenía 53. ¿Eh? 53 años. Era joven. Era joven, sí. Era joven y estaba, digamos, en un momento muy como creativo, maravilloso, más de la guerra y todo lo demás, no, ella podría haber, bueno, su marido, que vive hasta los años 80, más seguir como, ¿no?, trabajando y produciendo durante muchísimos años. Ese vuelve Qué pena. a 59, pero bueno. Sí, muy creativa, ¿no? Sí, es muy original, me gusta mucho. muy. La verdad es que no la tenía yo. A Sonia Elonisi la tenía como mucho más, pero ella no. Había visto alguna obra así geométrica, ¿no? Pero no todo esto tan interesante, ¿no?, de la parte de diseño más artesanal y las joyas. Y la parte de los tapices es increíble. Increíbles. Ese que es pequeño, pero los colores, la diferencia de colores y la textura que da, es una cosa hermosa. Además, qué manera muchos no son tejidos, son bordados a punto cruz. Bueno, maravilloso. El punto cruz era ese. Tan tradicional que uno piensa, ¿no? El petit pois, las rosas, no sé qué. Pero la variedad de colores y la conjunción de los colores es increíble. Muy divina. Bueno, las marionetas me encantaron. Las marionetas, maravillosas. Se puede ser libre con cualquier cosa. La verdad. Me hiciste acordar a Goya, que murió para su época viejo, y a los 81 años pintó a un viejito de barba larga, blanca, y abajo, porque él escribía, le puso "aún aprendo". Qué bueno. Eso es maravilloso. Nosotros estamos igual, aprendiendo todos los días. Gracias. Andate a vacunar. También, porque, no, digo, también el preparar, digo, bueno, me obliga a gozosamente, ¿no?, rever cosas y Sí, bueno, sí, sin duda. Maravilloso. Pero bueno, más adelante hablaremos sobre Saura y todos estos que hoy. Divino, Los- divino. Muy Se va por los Hoy te caminos dejamos de la libre, imaginación. Inés, a pincharse. Ay, andate, Inés, ¿a qué hora te toca? Suerte. Anda a apurarte. Chau, chau. Da. Perfecto. Pero ¿dónde te... Todos y ¿Qué te tocó? ¿En el Latu? ¿En el Latu? No, ¿Dónde no, te- Clínicas. Está.
Bien, estoy cerca, bien. está todo bien, ya salgo y... Suerte. Está bien. Bueno, que Bueno, pasen bien. estén bien todas. Chao. Nos Chao. vemos, nos vemos. Chau, chau.